está hecha de una serie de engranajes que deben funcionar al unísono para que todo esté bien y finalmente nuestros bolsillos estén sanitos. Cuando hay algunos movimientos, esta cadena se va activando, se va tirando de un lado y va generando algunos efectos. Por un lado, de repente complicados para nuestro bolsillo, pero también hay beneficios como lo que va a significar esta baja de la UF. Esta y otras materias la queremos conversar con Carlos Smith, economista, docente, investigador del Centro de Investigación de Empresas y Sociedad de la UDD, que nuevamente está con nosotros presencialmente. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, está bien interesante el tema que vamos a abordar, el tema de la UEF, sobre todo que partió el 9 de julio y se extiende hasta el 9 de agosto, esta baja, ¿cierto?, de 157 pesos, como tú mencionabas, Luchito, pero también es muy importante lo que ocurre con Donald Trump, con Estados Unidos, con el tema de los aranceles del cobre. ¿Cómo estamos ahí actualmente? Bueno, se confirmó lo que esperábamos. No sé si lo esperábamos tanto, porque al final no sabemos con Trump si estas cosas pasan o no pasan al final. Hasta el último día. Hasta el último día. Y está empezando a llegar las cartas a los países donde se hace efectivo esto. Le avisan que va a tener este arancel. No estoy seguro si en Chile ha llegado todavía, pero sé que a varios países le han llegado y ya está un poco confirmado eso. Ahora, también se confirma la esperanza de que esto va a golpear poco a la economía chilena. Primero porque si bien es un producto importante para nosotros en exportaciones y Estados Unidos particularmente, que son este cobre refinado, que ese cobre que está listo para ponerse en un auto eléctrico, en un aerogenerador, etcétera, no este cobre que es un poco más sucio, que se manda a China particularmente, donde ellos lo refinan y después lo transforman en cables y esas cosas. Y Estados Unidos no tiene la capacidad para producir, consume más de lo que produce y por lo tanto no tiene esa capacidad de decir, bueno, sustituyamos estas importaciones rápidamente por producción nuestra. Eso toma mucho tiempo y por lo tanto lo que se espera es que el precio se mantenga relativamente alto, porque además la demanda mundial por electromovilidad, por las energías limpias que necesitan mucho cobre, va a seguir aumentando, esa es la idea. Y además que Estados Unidos va a tener que seguir comprando cobre. Y lo poco que puede ir cayendo por precio, porque sí o sí les va a llegar más caro el cobre a los productores, a los que lo utilizan, ¿no es cierto?, como insumo en Estados Unidos. Y eso puede traer alguna baja en las ventas de esos productos, porque los costos aumentan, los precios aumentan. Y esa menor demanda que podría haber, bueno, hay tiempo para eventualmente poner ese cobre en otros lados en el mundo. Y por lo tanto, el efecto podría ser un precio un poquito más bajo, quizás un poquito menos de demanda, pero bien marginal. Entonces, claro, el gobierno lo dijo, pero el gobierno dijo que de todas maneras el cobre de nuestro país se va a seguir vendiendo igual. Se lo vendamos a Estados Unidos o no, ese 11% y fracción que le exportamos a Estados Unidos se puede destinar a otro lugar. Y lo que conversamos fuera de micrófono, le ha bajado el perfil del gobierno, pero también economistas, el mismo mundo del cobre, los representantes de empresas mineras le han bajado este perfil y también, bueno, después ya viene la lectura de lo que va a pasar al interior de Estados Unidos, las presiones internas con respecto a esto, porque como dices tú, las empresas, bueno, van a tener que pagar mucho más y vender mucho más caro y eso a lo mejor les disminuye las ventas, a diferencia de lo que él quiere. China ha mejorado cerca del 32-33% de las exportaciones de tierras raras, o sea, le está haciendo la pega a China. Entonces, aquí en nuestro país por lo menos deberíamos estar tranquilos en John Wayne. Sí, y el mundo también, tal como tú dices, si uno ve el precio de este precio que subió mucho, no sé, está $5,5 más o menos la libra, es en Estados Unidos, el cobre COMEX. En la Bolsa de Metales de Londres, que es un contratos de largo plazo con Europa, con Asia, la verdad es que ese precio no ha variado mucho. Eso también te indica un poco las expectativas que tiene el mercado, el resto del mundo, con lo que va a pasar. Y aquí tiene que ver, se mezclan con temas políticos, porque sabemos lo que busca Trump de alguna manera, negociar, eso es su objetivo. Y lo que se espera es que esto no dure mucho. Si al final Trump, y esto lo he dicho un par de veces, pero Trump salió en parte por la mayor inflación que tuvieron en el gobierno anterior y que la gente ya no quería más inflación. Y lo que le está entregando Trump con los aranceles, no solo al cobre, sino que un montón de otros productos a otros países, es más inflación. Claro, y eso significa que con el mismo billete estamos comprando menos. Así es. Que bien lo sabemos acá en nuestro país. No nos podemos comparar con otros países como Argentina, por ejemplo, que la situación es más
es más catastrófica, pero acá en nuestro país se va sintiendo de todas maneras. De alguna manera con el mismo billete estamos comprando un poquito menos. Todo este movimiento con Trump, con el cobre, ¿cómo afecta también nuestra economía nacional? ¿Vamos a tener cifras más altas de IPC, cifras más bajas? ¿Cómo va a ir evolucionando también nuestro mercado? A ver, va a depender un poco cómo se comporte, por ejemplo, el dólar. El cobre es bien importante para el tipo de cambio nuestro. Cuando hubo un alza importante en el precio del cobre, tuvimos un tipo de cambio bastante más bajo. Hoy día ha subido un poco porque hay más incertidumbre y el dólar es una moneda de refugio. Entonces, a pesar de que el cobre puede subir, a veces, y que el tipo de cambio debería bajar, o sea, el precio del dólar debería bajar, a veces está subiendo por otros factores como esta incertidumbre que finalmente hace que el precio suba. Va a depender un poco cómo se comporte eso para los bienes importados, porque eso nos afecta a los bienes importados que nosotros, si uno empieza a mirar la ropa, un montón de cosas, casi el 70% de lo que consumimos es importado. Claro. Entonces eso se ve afectado de alguna manera, no inmediatamente, pero sí se ve afectado inmediatamente, por ejemplo, el precio de los combustibles. Entonces sube mucho el tipo de cambio, efectivamente, a pesar de que el petróleo ha estado relativamente bajo y eso también es una buena noticia para nosotros. Y tuvimos recién un IPC negativo, se esperaba negativo, fue más negativo de lo esperado. Eso es relativamente positivo para los que tenemos algunas cosas, algunos productos, o los que tienen créditos hipotecarios, ¿no es cierto?, que están en UF, y eso también bajó, así que eso es bueno. Sin embargo, este mes seguramente va a ser más alto, que viene el alza a la luz, que es un factor nuevamente, un factor importante que pega fuerte en la canasta. Oh, que duele. Sí, ha dolido mucho. Así que, pero vamos a ver, pero ahora hay que decir que nosotros queremos tener inflación. Eso es un buen signo. Controlada, baja, estable. Es bueno una inflación 3%. Controlada. Claro, la inflación no es buena, pero si tenemos una inflación baja y estable, 3%, que es lo que quiere el Banco Central, que es lo que estábamos acostumbrados hasta antes de la pandemia, diría yo, ¿no es cierto? Que llevamos por mucho tiempo alrededor del 3%, un poquito más, un poquito menos, pero en promedio un 3%, indica que estamos creciendo, que crecen los salarios, hay más empleo, y eso lo perdimos un poco. Ya sabemos los efectos que eso tiene, la pérdida de poder adquisitivo la empezamos a sentir de verdad. Porque cuando los precios suben un 3%, no es tanto si uno lo piensa bien. Si algo que costaba 10.000, cuesta 10.300 a fin de año, ¿ya?, para hacerlo gráfico, digamos, no es mucho si uno lo piensa bien. Entonces, para poder comprarlo necesita un esfuerzo adicional, que los salarios tienden a subir, se hacen más cosas, va estudiando, etc. Entonces finalmente los salarios tienden a crecer más rápido que lo que crece la inflación y por lo tanto estás cada vez mejor desde el punto de vista del bienestar. Pero si eso crece más rápido y tus salarios no crecen, como lo que nos pasó en la pandemia, que la inflación se fue al 14% y los salarios no crecieron así, entonces empiezas a sentir eso que te empieza a faltar, que no puedes comprar lo mismo de antes, y eso es una pérdida de bienestar. Entonces nosotros queremos inflación, pero baja y estable como lo tuvimos por mucho tiempo. Yo tengo entendido que en octubre creo que parte también un tema de un impuesto cuando tú compras en el extranjero, como que si te llega algo, por ejemplo, de China, te va a subir, digamos, el costo. ¿Eso cuánto más o menos es lo mismo que estamos hablando o es otra cosa? No, eso es que lo que pasa es que las compras, todo tiene IVA, o sea, al final es eso. Todo paga impuestos, todas las compras, todo el consumo paga IVA. Y las cosas que venían de afuera había una exención, que si tenía un valor menor a, no me acuerdo si era $41, una cosa así, entonces no pagaba. Pero si tú compras aquí una carcasa de celular, tú pagas IVA en un local. Sí. Pero la traías de China y no pagabas IVA. Entonces, bueno, una de las formas que también está buscando el Estado es recaudar más dinero, y una de las formas es esa, decir, bueno, se acabó la exención, porque además eso había aumentado. Antiguamente, si uno lo piensa, antiguamente estoy hablando, hace un par de años atrás, no todo el mundo traía cosas de afuera. No se atrevían por la tarjeta, miedo, de todo. Y efectivamente, la pandemia hizo que con tiempo uno empezaba a meterse y decía, bueno, voy a traer una cosita, después otra cosita más grande. Es un vicio. Y ahora llegan todos los días paquetes, ¿no? Pregúntale a los conserjes. Claro. Efectivamente. Claro, uno va a los edificios realmente está lleno de paquetes, digamos. Y eso, finalmente, bueno, ahí se abre un espacio para decir, bueno, fiscalicemos esto, aquí hay impuestos que podrían recaudarse, y esa es una forma de decir, bueno, se acabó,
y va a tener que pagar estos impuestos, Y como esto desde muchos octubre otros tengo productos. entendido. Digamos. Claro, desde octubre tengo entendido, Carlito. Sí, no estoy seguro de la fecha, pero seguramente Sí, empieza a pero pasar. Sí. Sigue siendo marginal para que compra cositas pequeñas, Sí, sigue claro. siendo Pero ahí el que un compre harto, poquitito, claro, ahí se va a notar también. pero claro, significa más dinero a las arcas fiscales, significa más beneficios fiscales también y esperemos que eso se traduzca así. Pero claro, estamos hablando de la idea de que nuestra economía esté sana. Vamos rumbo hacia allá al parecer. Obviamente está lo político que dicen no, que estamos creciendo, que no estamos creciendo, que no, que es muy poco lo que estamos creciendo, pero es parte de la discusión y sobre todo en un año de elecciones. Pero nuestro bolsillo, hoy día, ¿va a sentir esta baja de 150 pesos por UF, como dice Paulita Romero, a quienes tienen vinculado directamente o indirectamente algún beneficio, o sea, o algún vínculo con la UF, ¿no? Sí, claro, se siente, no sé si uno se da cuenta, porque muchas cosas, por ejemplo, si tú tienes un seguro, los seguros están en UF. Entonces seguro va a salir más barato la cuota. La pregunta es, la mayoría de la gente lo tiene, y esto es como esta... Le llaman, claro, como gastos fantasma, Claro. que están ahí, pero como tienes descuento automático, Claro, no se siente. sabes que te sacaron el seguro, pero no sabes cuánto pagaste exactamente. Sí. Y uno se da cuenta. Yo contraté alguna vez un servicio de estos de ambulancia y que costaba tanto en algún minuto y después fui a ver y claro, ya voy casi en el doble. Claro. Digamos. Entonces... al final uno no se da cuenta de eso, pero sí se ve, sí es efectivo. Los seguros, algunas colegiaturas, algunas universidades, los créditos hipotecarios bajan. Pero en general, como queremos tener inflación, es decir, queremos tener que los precios en un año en promedio suban un 3%, existen algunos meses, normalmente 2 meses, que son negativos, donde baja, pero todo el resto sube. Entonces, a la larga, en promedio, lo que queremos es que suba. Claro. Y aquí esta baja de 150 pesos, ¿va a ser por UF o por todo el costo del crédito, por ejemplo, hipotecario? No, es que es por UF, digamos. Todo lo que hace es que todos los días baja, ¿no es cierto?, para completar esos 157 durante el mes. Y esto se ajusta por IPC. Si el IPC fue menos 0,4, entonces en el mes tiene que bajar menos 0,4. Pero todos los días va bajando, es el valor de esa UF. Entonces, Esto si pagabas 3 claro. UF, es 3 por 157. Y Digamos, esto hasta el 9 ahora de agosto, digamos, porque ahí volvería a subir. Porque como sale tú de nuevo el indicabas. IPC Claro. nuevo. Entonces, una vez que sale el IPC nuevo, el 8, el 9 empieza a... ¿Y podría ser más de 150 pesos que suba? Sí, porque lo más probable es que las estimaciones andan alrededor del 0,7% positivo. O sea, vamos para Ya. atrás. Entonces, ¿conviene o no conviene dedicarse a juntar luquitas o tal vez comprar una casa ahora, un departamento? Mira, las tasas están... las tasas en general, los créditos largos, y esta es la razón del por qué se crea la UF. La UF es para proteger a esos... ¿Inversionistas? Hace gente que compra con créditos de largo plazo. Porque lo que permite es que, por ejemplo, hoy día la tasa es más o menos 4,5%. Ahora, perdona, hay bancos que te están ofreciendo pagar los dividendos en 25 años. Sí, claro. Ha ido aumentando ese Sí. plazo, pero tuvimos en algún minuto hasta 40. ¿Ah, sí? Sí. Sí, claro. Sí. Ah, no, eso no sabía. 35 hasta 40. Después bajó en algún momento a 15, A 20. 30 años con un auto incluido. Lo metía dentro del crédito. Ah, yo me quedé solamente con el 20, No, digamos, 20 años. 35 también. 35 años se podía. Y eso ya prácticamente no está. Pero lo que se crea es eso porque tú dices, bueno, la tasa es 4,5 más UF. Lo dice más inflación. Entonces, si la inflación es de un 3%, tu tasa va a ser 7,5%. Cuando no existe la UF, los bancos tienen que estimar esa inflación. Y por lo tanto, la lógica dice es que si tú no sabes cuánto va a ser la inflación, tú estimas que es 3, pero el problema es que si tú le dices 3 y fue 4, Perdiste. Perdiste. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tejo pasado. Y entonces siempre se va a sobreestimar y va a terminar pagando más porque va a ser una tasa que te dice el 8. Y esa ganancia es precisamente para el que te prestó el crédito. Efectivamente. Entonces ahora te dice, bueno, esta es la tasa, tú sabes cuál es la tasa, más lo que sea de inflación. Claro. Si es 3, 3, bueno, si es 4, 4 y si es 2, 2. Bueno, hay muchos muchos parlamentarios también que están analizando la posibilidad de sacar la UF o sumar los sueldos en UF, pero es una discusión que no ha rendido mucho. Pero claro, estamos hablando de que hoy día muchas personas incluso están sacando cuentas de ahorro en UF para recuperar, o para no perder en el fondo toda esa cuenta, no sé, incluso los créditos hipotecarios, cuando uno va juntando la platita para el pie,
muchos la están pasando en UF para que vaya subiendo. Hoy día te piden ahí elegir entre el dólar, UF o en peso. ¿Qué conviene hoy día en relación a la UF para el ciudadano de a pie? A ver, en UF lo que te permite es recuperar ese poder adquisitivo. No es que si te pagan solo la UF, lo que está haciendo, que pasa mucho con los salarios, de repente te dicen, se lo vamos a reajustar. Muchas empresas reajustan por IPC. Lo único que están haciendo es devolver el poder adquisitivo perdido. No es que te suban el sueldo. Claro. ¿No es cierto? Te llegan más billetes, pero lo único que hacen es recuperar esa pérdida de poder adquisitivo. Lo que debiera pasar con el IPC y por lo tanto con la UF es que debiéramos atender a ese 3%. O sea, el Banco Central está haciendo todo lo posible para poder llegar a ese 3% y estable en el tiempo. O sea, no va a ser como cuando tuvimos esta inflación grande que todo el mundo decía, bueno, mejor poner un depósito a plazo en UF porque está dando mucho. Eso ya no debería pasar, y debiera estar más cercano al 3%. Pero el depósito a plazo está rindiendo muy poquito a diferencia de como era antes. Sí, claro, efectivamente, pero quizás más que cuando la tasa estaba muy, muy baja hace un tiempo ya. La verdad es que hoy día con la incertidumbre el dólar es bastante difícil saber lo que va a pasar. Esta cosa que sube, estábamos hace poquito y con Trump a 930 y ahora estamos en 970 en una semana, digamos. Entonces, esa variabilidad hay que tener el guata para eso, digamos. Hasta pega le ha tocado a los inversionistas. Sí, claro, los traders de moneda en general es un trabajo bien interesante, bien difícil, porque hay que estar dispuesto a ganar y perder. Esa gente que por eso es tan importante cuando uno invierte saber el nivel de riesgo de la persona. Esas personas que están todo el día mirando el diario a ver qué pasa o la aplicación. No, es lo peor, digamos. Claro, entonces, es como las películas que están pegaditos ahí viendo si sube, si vende, compra. Sí, claro. Hay gente que le gusta eso, está bien, perfecto, ajá. pero a la gran mayoría no nos gusta esa parte. No, claro. Lo que a mí me gustaría saber, Carlito, yo creo que las dueñas de casa también, a todos quienes tenemos un hogar ahí con familia, con hijos, con en la canasta básica también, sí, perrito y gatito, que también es un gasto. ¿Qué ocurre con nuestra canasta básica ahora, de aquí a final de año? Lo que debiera pasar es que, bueno, tenemos este evento de la luz que es bien particular, por lo tanto, en ese sentido va a aumentar el gasto en eso. Sin embargo, en la canasta básica, que son alimentos propiamente tal, hemos tenido buena noticia. En general ha sido más baja porque hemos tenido una temporada de fruta y verdura extraordinaria. Si uno lo piensa bien, ayer veía un saco de limones, una malla de limones por 5.000 pesos. Está en algunas ferias hasta 500 pesos el kilo, cosa que hace. Sí. En esta época no era tan así. Es verdad. Y esas cosas entonces ha hecho que ha sido un poco más barato, algunas frutas también. Y eso es una buena noticia, básicamente porque el año pasado hubo muy pocas heladas. Y entonces tuvimos una cosecha mejor en ese sentido. Pero lo del supermercado, por ejemplo, que uno va a hacer la compra mes a mes, digamos, yo hago el pedido completo para el mes y cada vez me estoy dando cuenta que traigo menos cosas. Sí, todavía. es que hay ciertas cosas que han subido más, por ejemplo, el pollo a nivel internacional ha tenido ¿Y por qué ha subido el pollo tanto? La pechuga, por ejemplo. Bueno, es que ha habido escasez en general en el mundo. Han habido, particularmente en Brasil, también hubo mucha pérdida de animales, digamos, de gallinas, por unas gripes aviares y ese tipo de cosas que hoy día en un país como Chile, tan abierto al mundo, esas cosas nos golpean. Oye, que ha dolido, sí, el tema para las personas, sobre todo como tú, me imagino, que también consumen hartas proteínas. El huevito, yo lo pienso, claro, también en mi hijo, el huevo, el pollo, las pechugas están como a 7 lucas el kilo. Sí, ha subido de repente mucho. hay que aprovechar las ofertas, las promociones, pero no baja de 6.000, 7.000. Pero mira, el mes pasado la carne bajó. Sí, pero ahora subió. Yo claro. fui ayer al súper y nuevamente estaba 9.000, claro. casi 10 lucas ahí el Claro, kilo de entonces, carne. porque lo que mide la canasta es un consumo promedio. Entonces, hay algunas cosas que suben y bajan. Claro, en el mes pasado, dado el cyber, bajaron el vestuario, estaba más barato, los artículos para el hogar, electrodomésticos, etcétera. Claro, que compensa lo otro al final. Claro, pero en la compra del supermercado, efectivamente, hemos tenido algunas de productos que se consumen bastante. Claro, y han ido sumando también otros, han ido descartando otros para poder actualizar esta canasta básica, que es la que mide un poquito nuestra capacidad de compra en nuestro país. Pero te quería llevar particularmente lo que mencionabas con respecto al tema de la inflación y el cálculo con estas alzas de precios, porque hubo una polémica
cuando se anunció estas altas de precio y que apuntaban también al ministro Marcel, al ministro de Economía, que ellos habían dicho que esta alza ya estaba calculada dentro del IPC, pero algunos economistas decían que no. Entonces el dato que entregaron en ese momento no correspondía a lo que iba a pasar finalmente. O sea, nos vamos encontrando con más IPC extra del que se había calculado o el que se había entendido con que ya estaba calculado. No sé si me explico. Pero respecto a qué... Al IPC por el alza de las cuentas de la luz, que ya estaba calculado cuando ellos sacaron digamos, los porcentajes de alza y que después, al parecer, fue mucho más de lo que habían calculado. Sí, lo que pasa es que, sí, esas estimaciones de cuánto va a subir la luz y cuánto golpea, en el IPC es más que eso, entonces la pregunta es cuánto va a golpear. Esas estimaciones de cuánto va a ser la inflación finalmente a fin de año, por ejemplo, en cuánto va a llegar, de alguna manera está en sus estimaciones, pero no sabemos exactamente cómo va a golpear al consumo uno puede hacer una estimación, porque cada consumo de cada cosa, del pollo, de la luz, del vestuario, etcétera, tiene una ponderación. Entonces uno sabe que el alza de la luz, dependiendo de cómo sea, porque además no es igual en todos lados, no es que en todo Chile va a ser 7%, uno dice 7%, de algunos que va a ser 11%, otros menos. Sí. Entonces eso finalmente hace que uno calcule en promedio más o menos cuánto va a aumentar el IPC. Pero eso lo vamos a ver recién el próximo mes, digamos, en términos de números del IPC. Tengo entendido que hasta el día de hoy es el tema de la postulación al subsidio eléctrico. Hasta hoy las personas tienen este plazo, digamos, para postular hasta rebaja. Bueno, digamos, eso no está en el IPC, por ejemplo. O sea, no se incluyen las rebajas o ese subsidio que se pueda dar. Sí. Entonces, no lo tienden a la baja, entonces. Claro, porque el gasto igual. Entonces, pero desde el punto de vista del consumidor, si uno lo quiere ver cómo lo golpea, por ejemplo, a esas familias que a lo mejor son más vulnerables y que van a postular y les va a llegar un dinero, efectivamente, les va a llegar ese dinero. Bueno, ese aumento en el IPC no los va a golpear tanto, no los va a golpear algunos de ellos directamente. Entonces uno podría decir, bueno, entonces el IPC debiera ser menor porque en realidad el golpe en el bolsillo de esas familias va a ser menor. Bueno, pero eso no se incluye en el IPC, sino que se va a ver y va a aumentar para todos. Porque no es para todos, claro. Efectivamente, y eso igual golpea a las personas. Aunque no le haya golpeado el bolsillo directamente el alza, porque le llegó este subsidio, lo golpea porque, bueno, suben otras cosas. Claro. A lo mejor el negocio donde compra le sube el arriendo porque el arriendo está en UF. Y eventualmente le suben los precios. Sí, todo. A pesar de que no le golpeó exactamente la luz. Todo es un conjunto de Finalmente, junto con agradecerte por tu tiempo, por estar acá, bueno, estamos en un año político sin duda, que nos dicen que está lo peor, otros dicen que no está lo mejor. ¿Estamos sanos, vamos rumbo sano en nuestra economía nacional? Vamos, a ver, si uno mira relojes así distintos, en inflación yo creo que vamos bien, vamos cumpliendo lo que el Banco Central esperaba, con algunas de estas cosas que aparecen, pero la tendencia, que es lo importante, vamos bien, vamos a hacer 3%, quizás va a llegar un poco antes de lo esperado, así que fantástico por ese lado. En crecimiento yo creo que no vamos muy bien, nos falta crecimiento, necesitamos más crecimiento y eso es importante. En deuda pública no estamos tan bien tampoco, o sea, va a haber que hacer ajustes importantes. Yo creo que la única forma o la forma más eficiente de mejorar todo esto es creciendo. Y hacia allá tenemos que ir, crecen los salarios, crece el bienestar, tienes más ingresos para hacer más cosas desde el punto de vista del Estado, pero también los privados, la inversión, etcétera. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer y no sé si lo estamos haciendo. Y es difícil en el año electoral hacerlo bien, porque finalmente hay incentivos a prometer un montón de cosas o hacer cosas que tienen réditos políticos y de votos hoy, pero que tiene una propagación mala hacia el futuro. O sea, vamos a ver cómo se desarrolla eso. Igual no queda tanto, así que hay poco espacio para hacerlo. Muchas gracias, Carlos. Oye, un gusto conocerte en persona porque siempre conversamos a través de Zoom cuando me tocaba. Así que un gusto. Gracias, Carlos Smith. Él es economista, docente, investigador del Centro de Investigación de Empresas y Sociedad de la UDD, de la Universidad de Desarrollo. Que estén muy bien. Gracias por estar acá. 9 de la mañana con 32 minutos. Tenemos datitos para ti, sí, porque queremos que